Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bien. Bueno, vamos a continuar donde habíamos quedado. Habíamos quedado en el planteamiento de la primera ley. Entonces, ya les comparto. Vamos a colocar esta. Listo. No, mentiras. Mejor coloquemos esto. Aquí. ¿Sí cambió? Está acá. Ya, listo. Bueno, entonces vamos a continuar con el análisis de lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, en la clase pasada habíamos desarrollado la ecuación general que describía el comportamiento del análisis energético en un sistema, ¿no? Entonces habíamos dicho que existía una ecuación generalizada, que es esta ecuación que tenemos aquí, que nos dice que la variación de la energía dentro de un sistema, cuando hay un proceso 1-2, esa variación de la energía dentro del sistema se va a dar debido a las interacciones que haya con sus alrededores, ¿no? Entonces puede haber interacciones de tipo en forma de calor, de tipo de intercambio de trabajo, o si hay entrada o salida de masa dentro de ese sistema. Entonces, este va a ser nuestro punto de partida para lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos acá. Y vamos a continuar con el tema. Bueno. Entonces, la primera ley de la termodinámica. Vamos a colocar aquí la primera ley, como la habíamos visto. Saco mis apuntes para que no se me vaya a pasar nada. Entonces, la primera ley la vamos a reescribir ahí. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno. Listo. Y nos va a quedar entonces que la variación de la energía de un sistema se da por las diferentes interacciones energéticas con sus alrededores. Entonces, la primera forma es por la transferencia de calor. Entonces, podemos considerar un calor que entra, ¿sí? Menos una cantidad de energía transferida en forma de calor que sale, más un trabajo que entra al sistema, menos un trabajo que sale. Y aquí más la energía asociada a la masa que entra, menos la energía asociada a la masa que está saliendo. Listo. Y esta es nuestra ecuación general. Entonces, para lo que vamos a empezar a analizar hoy, en el día de hoy, vamos a mirar qué sucede con el primero de los casos. Bueno, nuevamente, eso también lo podemos escribir en función de trabajos y calores netos transferidos. La variación de energía de un sistema también lo podemos escribir como si fuese un calor neto, ¿sí? Menos un trabajo neto. ¿Sí? Entonces yo les había dicho que este calor neto, cuando se escribe de esta forma, es como si tuviéramos esto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces sería por ejemplo, si nosotros decimos que este calor neto transferido está entrando al sistema, sabemos que lo reemplazamos positivo y eso quiere decir que está entrando más que el que está saliendo, ¿sí? Si lo colocamos negativo, quiere decir que está saliendo más que el del está entrando, entonces el calor neto sale del sistema. En el caso del trabajo neto, nosotros decimos,
si el trabajo está entrando, lo reemplazamos negativo, ¿sí? O sea, quedaría menos, menos, y quedaría más el calor, más el trabajo que estaría entrando, ¿sí? Si está saliendo, decimos que esto lo reemplazamos aquí positivo, entonces me queda menos el trabajo que está saliendo con este negativo. Entonces, al final tiene el mismo efecto estas dos formas de expresar la primera ley, ¿sí? Y nos quedaría acá más una energía que entra menos una energía de la masa que sale. Entonces, estas serían las dos formas de plantear nuestra ecuación de primera ley en cualquier sistema que se esté estudiando. Bueno, hay que tener en cuenta que vamos a analizar, vamos a empezar a mirar entonces cómo aplicamos la primera ley a los dos tipos de sistemas que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar por los sistemas cerrados, que es lo que vamos a mirar hoy. En realidad vamos a mirar sistemas cerrados en las próximas dos clases y luego partimos para los sistemas abiertos. En la clase de hoy vamos solamente a mirar teorías sobre sistemas cerrados y en la próxima clase ya vamos a aplicar los conceptos a un par de ejercicios. Sistemas abiertos o volúmenes de control. Bueno, entonces, si nosotros queremos aplicar esta primera ley del balance de energía a los sistemas cerrados, ¿cómo me va a quedar esta ecuación? Se eliminan Se elimina la diferencia de energía, ¿no? de masas, ¿no, profe? ¿No habría intercambio de masa? No hay intercambio de masa, ¿cierto? Entonces, por la frontera únicamente puede haber interacciones de energía en forma de calor y trabajo. Entonces, este término se elimina, ¿sí? Eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, empecemos aquí por el análisis de la primera ley en sistemas cerrados. Bueno, recordemos que hay dos tipos de sistemas cerrados. Los que permiten realizar un trabajo de frontera, que sería, por ejemplo, los sistemas cilindro-pistón, ¿sí? Entonces, en un sistema cilindro-pistón, nuestro sistema no tiene intercambio de masa, pero sí puede realizar un trabajo de frontera. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro pistón. Y aquí al lado vamos a mirar qué sucede con los otros tipos de sistemas, que son los sistemas rígidos. Entonces, un tanque. ¿Sí? Listo. Y vamos a reescribir nuestra ecuación acá para que nos quede a la mano. Entonces, la variación de la energía del sistema en sistemas cerrados va a ser las interacciones de calor, entonces calor que entra menos calor que sale, y las interacciones de trabajo. Entonces, tendríamos acá más un trabajo que entra menos un trabajo que sale. O lo escribimos nuevamente, como les decía, si lo colocamos como trabajo neto o calor neto. ¿Sí? Si lo escriben de la segunda forma, tienen que tener en cuenta lo de la convención de los signos, ¿no? Entonces, variación de la energía del sistema. ¿Sí? Ok, listo. Entonces empecemos a analizar lo que es un sistema cerrado. Entonces, vamos a analizar lo que sucede con gases, particularmente. Entonces vamos a pensar que aquí dentro de este sistema tenemos un gas. ¿Sí? Listo. Tenemos un gas acá dentro de este sistema. Vamos a definir nuestra frontera. Listo. Entonces, ¿qué formas de interacción de energía puede haber en un tanque? ¿De qué manera ese tanque puede interactuar con sus alrededores en términos energéticos? Transferencia de calor. Puede haber transferencia de calor, ¿no? Entonces tenemos acá una cantidad de calor que puede entrar
¿sí? Si yo estoy calentando este sistema, o una cantidad de calor que podría salir de ese sistema si ese sistema se está enfriando, ¿sí? Entonces, puede ser un calor que entra o puede ser un calor que está saliendo. ¿Puede haber interacciones de trabajo dentro de ese sistema? ¿Ese sistema puede realizar algún trabajo o yo le puedo No, profe, realizar? No, profe. porque no podría haber extensión de volumen. O sea, Ok, La frontera es fija. La entonces frontera no se puede ampliar. volvamos acá, ¿no? ¿Qué formas de trabajo habíamos visto? ¿Cuáles eran las formas en las que se podría realizar trabajo o las formas como un cuerpo podría realizar un trabajo o un sistema podría realizar un trabajo? Presión constante. No, ¿cuáles son las formas de trabajo? ¿Qué tipos de trabajo hay? O sea, hay- Trabajo eléctrico. entonces tenemos trabajo eléctrico, Ajá. tenemos el trabajo de frontera, que ya lo mencionó alguien por ahí, y Era medio. existe el trabajo de un resorte o el trabajo rotacional, ¿sí? Pero en este caso vamos a mirar eso. ¿Este sistema podría realizar o se le podría realizar un trabajo de frontera? O sea, la frontera de este sistema se estaría deformando en un No. proceso. No, ¿cierto? Porque es rígido. Entonces, tipos de trabajo trabajo de tipo de frontera, de la expansión o compresión de esta frontera, no se puede dar en este tipo de sistemas. Ahora, ¿puede haber trabajo eléctrico? Sí. Entonces, sí, yo sí le podría suministrar un trabajo eléctrico a este sistema, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se podría realizar eso? Pues simplemente yo agarro una resistencia eléctrica, ¿sí? Y la paso a través del sistema que vuelva y salga. Entonces aquí coloco una resistencia por donde va a circular una cantidad de corriente y acá nosotros tendríamos un trabajo eléctrico, ¿sí? Es decir, una cantidad de energía en forma de un flujo de corriente que se está suministrando en este sistema, ¿sí? Ah, ¿Qué pasa si yo coloco la resistencia por fuera? ¿Sí? Imaginémonos que la resistencia está acá. Yo agarro acá. ¿Habría suministro de trabajo? No. De calor. Va a haber un suministro de calor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta resistencia no está atravesando la frontera, ¿sí? Si no atraviesa la frontera, esta resistencia simplemente se va a calentar, ¿sí? Y lo que habría aquí sería una transferencia de calor. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta cómo ustedes definen la frontera. Si definen la frontera incluyendo la resistencia eléctrica, se considera como trabajo. Si colocan la frontera excluyendo la resistencia eléctrica, se debe colocar como un calor. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Creo que ahí la magnitud del trabajo o calor, independientemente de la frontera, sería la misma magnitud en joules. O... Sí, todo esto es energía, ¿no? Calor está en joules, el trabajo está en joules, todo esto es energía, ¿sí? Ujú. Recordemos que es un balance energético, ¿no? Entonces, todas estas formas, todos estos términos deben tener las mismas unidades, que son las unidades de energía. Es decir, también el resorte, por ejemplo, si, o sea, el resorte si es el mismo, la misma cantidad, por ejemplo, que hacen trabajo dentro del tanque, es la misma cantidad que hace calor afuera. No entiendo. O sea, adentro, digamos, hace un trabajo eléctrico de, por ejemplo, 5 joules. Sí. Y como es el mismo Bueno, resorte, pues afuera daría como un calor de 5 joules. ya lo entendí. No, Listo. pues acá va a depender de cuál es la eficiencia de esta transferencia, ¿no? ¿Sí? Porque aquí Ah, usted tiene calor, ¿sí? O sea, si yo analizo solamente, si yo analizara únicamente la resistencia, yo voy a tener que esta resistencia tiene un calor, ¿sí? O sea, si yo agarro y le hago un volumen de control a esta resistencia, ujú. perdón, una frontera, entonces en esta resistencia estaría entrando un trabajo eléctrico, ¿sí? Y esa resistencia me estaría produciendo un Un calor calor. y un Ah, cambio de su energía interna también, ¿sí? Entonces, ahí va a depender de cuál es la eficiencia de la conversión de energía de acá a acá.
¿sí? Ya. Ah, o sea, la cuestión es que hay, o sea, el trabajo, no todo el trabajo eléctrico se transforma en calor, ¿no? En teoría se podría decir que sí, ¿sí? Pero siempre va a haber una pérdida porque hay que considerar el calentamiento ¿de este qué? De este cable, ¿no? O sea, este Ajá. cable, O sea, no todo el calor es aprovechable, básicamente. en la práctica no, porque nosotros tenemos pérdidas, ¿no? O sea, pero aquí se puede asumir que todo este calor que se produce aquí por esta resistencia es transferido al sistema, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que esta resistencia es toda diabática por este sector, ¿sí? O sea, si yo garantizo que esta resistencia sea diabática en todo su parte externa y que únicamente se pueda transferir energía a través de esta parte interna, yo podría garantizar que las pérdidas son mínimas. Entonces el calor producido por esta resistencia se lo va a transferir todo al, al tanque, ¿no? Mm. Entonces, um, pero pues Profe, pero eso no uno hay, ocurre en la práctica, ¿no? O sea, eso es en términos teóricos, porque en la Claro. práctica yo puedo tener disipación, porque yo puedo tener, por ejemplo, conducción a través de este tanque, ¿sí? Entonces, recordemos que esto es un sólido, entonces ese calor se va a empezar a disipar aquí por las paredes del tanque, va a depender también de cuál es el coeficiente de conductividad de este material, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Sí, profe. Por ejemplo, si esa resistencia estuviera conectada a un motor, por ejemplo, o A un motor, ¿cómo así? ese trabajo eléctrico es el mismo trabajo que haría el eje. No, entonces fíjese, si yo tengo un motor, pues aquí está su motor eléctrico, perdón. Ah, entonces, ¿qué pasa? En un motor eléctrico pasa lo siguiente. Usted tiene aquí su motor, ¿sí? Y aquí usted tiene, no sé, supongamos que esto está moviendo una bomba, ¿sí? Aquí tenemos la bomba, por aquí está entrando agua y por aquí está saliendo agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo analizo solamente este motor, yo podría decir que este motor tiene una frontera, ¿sí? En donde está entrando un trabajo eléctrico, ¿cierto? Porque acá tengo que conectarle los dos cables a la bobina del motor. Y este motor, ¿qué es lo que está haciendo? Me está haciendo girar un eje, ¿sí? Entonces, el motor, el estator me hace mover el rotor y el rotor me produce un trabajo rotativo acá, ¿sí? Un trabajo de rotación. Entonces, sigue siendo un balance de energía, ¿no? Yo estoy consumiendo una energía, yo consumo una energía acá, que está en forma de trabajo eléctrico, produzco un trabajo rotacional, ¿sí? Estoy entregando un trabajo, ¿sí? Un trabajo de rotación. Pero además, esto se calienta, ¿no? Claro. Entonces acá yo tengo una disipación de calor, ¿sí? Acá también hay otras pérdidas de energía por la eficiencia de conversión entre el campo magnético del estator con el campo magnético del rotor, si hay lo que llaman corrientes parásitas y todo ese tipo de cosas. Entonces, las conversiones de energía siempre van a depender de cuáles son las eficiencias, ¿sí? Y las eficiencias lo vamos a ver más adelante. Listo, sí, profe. La eficiencia quiere decir cuánto de la energía que tengo disponible se me convierte en energía útil. ¿Listo? Entonces, que siempre yo lo suelo colocar de la siguiente manera. ¿Cuál es el costo, perdón, cuál es el beneficio sobre el costo? ¿Sí? Entonces, el costo quiere decir cuál es la energía inicial que estoy gastando. En este caso sería el trabajo eléctrico. ¿Sí? ¿Y cuál es el beneficio que yo estoy teniendo de ese trabajo eléctrico? Un trabajo rotacional, que siempre va a ser menor. ¿Sí? Entonces, las eficiencias normalmente, eh, dependiendo del tipo de conversión de energía, va a variar, ¿no? Pero eso lo vemos más adelante cuando veamos ciclos de potencia y la eficiencia ya más como a fondo, ¿sí? Vale, profe. Entonces, sí, Gracias. efectivamente, cada cambio energético, cada intercambio energético tiene asociada una eficiencia. ¿Listo? Y hay calor en todos lados, digamos. El calor es el mecanismo de disipación de energía por excelencia, ¿sí? Entonces, normalmente,
Yo suelo, por ejemplo, decir qué sucede cuando aquí, ahorita que la bicicleta está de moda, ¿no? Entonces Sí. usted tiene diferentes formas de disipación de energía cuando está montando bici. Entonces, que tiene mal lubricada la cadena, ¿sí? Entonces, la baja lubricación de la cadena hace que usted gaste energía por la fricción que ocurre eh, ah, entre los piñones y la cadena. Ahí hay una fricción que se reduce cuando eso está bien lubricado. O si sus llantas están bajitas de aire. Entonces, al estar bajitas de aire, va a haber una mayor superficie de contacto con el suelo y por lo tanto una mayor fricción. Eso reduce la eficiencia de conversión. ¿Cuál es de dónde viene la energía para montar la bicicleta? Pues viene de usted. Usted tiene una cantidad de energía, ¿sí? Que va a gastar entonces, normalmente, bueno, por eso nos estamos adelantando un poco, ¿sí? Pero entonces, nosotros somos máquinas exotérmicas. El cuerpo humano siempre produce calor, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la fuente de energía inicial que nosotros estamos consumiendo? Es la comida, ¿no? O sea, la comida sería nuestro combustible. Cada vez que usted vaya y almuerza, le está metiendo energía a su cuerpo. Entonces, su estómago disuelve esa energía con los jugos gástricos y ya en el intestino usted empieza a aprovechar cada una de las cosas que usted necesita para su metabolismo y después lo desecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las Que pérdidas. usted en el cuerpo, exacto, esa sería la entropía desechada, ¿no? Entonces, usted, esa energía que se está consumiendo la está convirtiendo en unas reservas, ¿sí? Entonces, las reservas es grasa prácticamente, ¿sí? Su cuerpo sintetiza la comida, produce una serie de azúcares o produce grasas, ¿sí? Y las grasas son reservas energéticas que usted va a gastar cuando la necesite. Entonces, cada vez que usted hace ejercicio, está gastando parte de esa energía que tiene reservada en su cuerpo. Entonces, ¿de qué manera usted gasta esa energía? Con todas sus actividades cotidianas. Es más, solamente convivir gasta energía, porque usted está emitiendo calor, ¿sí? Nosotros somos máquinas exotérmicas, entonces permanentemente estamos eliminando energía en forma de calor. Y usted también se mueve, entonces usted también genera trabajo, ¿sí? Usted gasta esa energía que tiene reservada en su cuerpo para producir un trabajo. Entonces, en la bicicleta, ese trabajo lo está haciendo usted. Pero ¿de dónde viene la energía originaria? En realidad viene del sol, porque el sol es el que produce la comida. Entonces, si ustedes se ponen a pensar todas esas interacciones, uh, eso es lo interesante de la materia, ¿no? Que ustedes empiecen a ver el tema de la energía desde la perspectiva de las eficiencias, ¿sí? De que en cada proceso de intercambio energético hay una cantidad de eficiencias, hay una cantidad de pérdidas de energía que, mediante las cuales se puede disipar, ¿no? Entonces puede ser por fricción, y eso, pero eso sí lo vamos a ver más adelante, ¿no? No me quiero adelantar mucho porque ya entramos en casi que en la parte de segunda ley. Por ahora únicamente nos interesa saber cuáles son las formas de intercambio de energía entre un sistema y sus alrededores. ¿Listo? Entonces aquí estamos hablando de lo que ocurre en un sistema cerrado que es rígido. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que ocurre en un tanque. Ahora miremos... Profe, pero ahí cuando la resistencia está dentro, se debe ver como que está entrando trabajo y cuando está afuera está entrando es calor. Sí, ajá. Sí, porque recordemos que el trabajo se ve como una fuerza que está desplazando una distancia, ¿no? Entonces, en la resistencia, la fuerza es el potencial ¿Eléctrico? el potencial eléctrico, sí, el voltaje, ¿sí? Entonces, acá hay una diferencia de potencial que me produce es esa fuerza, ¿no? ¿Y qué es lo que está recorriendo? Bueno, pero eso lo podemos mirar más adelante con detalle cuando veamos sistemas abiertos, que es un concepto muy similar. O sea, que se está entregando el trabajo por medio del movimiento de electrones a través de la resistencia. Exactamente. Acá hay un movimiento de electrones que está atravesando la frontera, ¿sí? Entonces, ese movimiento de electrones con ese voltaje y ese potencial y la corriente me va a entregar una energía al sistema, ¿sí? Entonces, esto se va a calentar por efecto de ese trabajo que se está realizando
pero como el trabajo está atravesando la frontera, es como si yo estuviera mirando aquí, aquí está entrando una cantidad de energía y aquí está saliendo una energía menor. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos energías? La que se le entregó al sistema en forma de trabajo eléctrico. En este caso, la resistencia se calienta. Entonces, lo que me produce el intercambio de energía es un diferencial de temperaturas entre la resistencia que está por fuera y el sistema que está aquí en la parte interna de la frontera, ¿sí? Entonces, ya en este caso sería una transferencia de energía por calor. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, miremos ahora qué sucede en un sistema cilindro-pistón en donde yo tengo una frontera móvil. Bueno, entonces vamos a colocar aquí nuestra frontera. ¿Listo? Y vamos a considerar que aquí tenemos un gas ideal. Bueno. Nuevamente, las formas de interacción de energía acá sí son fáciles. Bueno, son las mismas en realidad. Yo puedo tener aquí un intercambio de energía por calor si quiero calentar ese sistema, o un intercambio de energía por calor que sale si yo estoy disipando la energía o enfriando este gas que tengo aquí. Entonces yo puedo tener calor tanto de entrada como de salida. Listo. Ahora, si yo le suministro calor a este tanque, ¿ustedes qué piensan que va a ocurrir con este pistón? Sube, ¿no? A la nube. Entonces, ¿él puede desarrollar qué? Un cambio de volumen. Un cambio de Trabajo de volumen. frontera. Y puede desarrollar, por lo tanto, un trabajo de frontera, ¿no? Entonces, si yo estoy calentando este sistema, el comportamiento natural es que él se expanda porque las moléculas tienen mayor energía. Entonces, cuando yo caliento este sistema, mediante una transferencia de calor, parte de esa energía que yo le suministro se va a utilizar para producir ese desplazamiento de la frontera. Entonces, yo puedo tener un intercambio de energía donde un calentamiento me produce un aumento de la frontera, un desplazamiento de la frontera, y en el caso de que se enfríe, la frontera se va a comprimir, ¿sí? Entonces, yo tengo acá un trabajo de frontera. Este trabajo de frontera fue el que vimos allá con las ecuaciones, que puede ser que dependiendo del coeficiente politrópico, ¿sí? O sea, que se puede modelar como un proceso politrópico con un coeficiente n y toda la cosa, ¿no? Pero aquí yo también podría tener las otras formas de trabajo, ¿no? Entonces yo podría tener aquí una resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces aquí yo puedo tener un trabajo de esta forma, o yo puedo tener aquí un agitador, ¿sí? Entonces yo puedo tener diferentes formas de trabajo que están entrando a este sistema, no solamente de frontera, en donde la frontera de mi sistema se está moviendo, sino que yo puedo tener estas otras formas de energía que también tenía aquí, en el caso de un sistema rígido, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar algunas particularidades del análisis de los sistemas cerrados. Vamos a mirar qué sucede con un sistema de este tipo, en donde nosotros tenemos una expansión a presión constante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo interesante de acá? ¿Qué es lo interesante del análisis del balance de energía, del análisis de primera ley? Que yo puedo, mediante, o sea, conociendo las interacciones de energía entre mi sistema con los alrededores, yo puedo saber en cuánto está variando las características de mi estado, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo decir, por ejemplo, en el parcial, ¿no? En el parcial, yo les estaba diciendo que le estaba suministrando una cantidad de energía con una resistencia eléctrica y eso hacía que mi pistón subiera, ¿sí? Y que eso se presurizara hasta 5 megapascales, ¿sí? Mediante este análisis de energía, yo podría decirle, oiga, ¿cuál es la energía que yo necesitaría suministrarle a ese sistema para llegar allá, ¿sí? Y sabiendo esta cantidad de energía, que sería el trabajo eléctrico de la resistencia, ¿sí? Yo podría, por ejemplo,
dimensionar cuál es la resistencia que necesito. Ah, si yo quiero que ese calentamiento se dé en un tiempo de tantos minutos, ¿sí? Entonces yo necesito que ir allá a buscar una resistencia de tantos vatios, ¿sí? Entonces, ¿para qué se hacen estos análisis de balances de energía? Para cuantificar los valores de estos intercambios de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo necesito producir un enfriamiento de alguna sustancia. Ah, bueno, ¿yo cómo puedo producir ese enfriamiento? No sé, supongamos que yo le coloco aletas a este sistema, ¿sí? Entonces, al colocarle aletas a este sistema, va a haber una mayor disipación de energía porque aumenta el área de transferencia de calor. Y si a esas aletas yo le suministro acá un flujo de aire, entonces yo voy a hacer que esa disipación sea más rápida, ¿sí? Yo lo que sé en termodinámica es en cuánto es esa magnitud. Ya cómo yo hago esa transferencia de calor o en qué tiempo yo logro esa transferencia de calor, hace parte de eso el curso de transferencia de calor, ¿sí? Entonces aquí solamente nos interesa saber cuáles son las magnitudes de estos intercambios de energía. En transferencia de calor, ustedes van a mirar cómo se realiza. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Uno dónde podría, por ejemplo, comprar, así que usted me decía que para comprar una resistencia de esas, para producir un calor determinado o un trabajo? Pues, ¿una resistencia eléctrica? Sí, es decir, por ejemplo, yo quiero hacer un sistemita de eso así en la vida real. Nada, pues consígase una de esas resistencias de tinto para calentar el Mm, agua del tinto. ¿Sí? Es como una resistencia, que es una como cosa como así, esas estufas ¿sí? portátiles, ¿no? Ah, Como, bueno, también puede ser una estufa, ¿no? Entonces usted puede agarrar una estufa portátil, usted le conecta, bueno, esto tiene aquí el enchufe, ¿cierto? ujú, Entonces usted le puede sacar aquí una derivación del cable de la estufa para medir la corriente que está pasando a través de este sistema, ¿no? Usted ajá, sabe la corriente, él está consumiendo aquí 120 voltios. Con esos dos datos usted sabe cuál es la potencia que está consumiendo este sí, equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted coloca acá una olla, ¿sí? Y usted fuera de eso dice, me voy a comprar un termopar, ¿sí? Entonces, en Mercado Libre ustedes consiguen termómetros baratos, como a 15.000 pesos, 10.000 pesos, digitales. Entonces, es como una cajita con un cable y en la punta del cable tiene como un, un elemento metálico. Ese elemento metálico es el que se llama un termopar. o termocupla. O una termocupla, sí. Termopar o termocupla es lo mismo. ¿Y son así baratos? Sí, vale por ahí 10.000 pesos. Ah, Entonces, usted lo agarra y lo coloca acá y usted puede medir, por ejemplo, cuál es la temperatura de este sistema. Entonces usted dice, listo, quiero evaluar cuánta de la energía que consumí en la pared se me convirtió en cambio de energía del sistema que yo tengo acá, ¿sí? Entonces yo tengo acá, por ejemplo, yo podría medir la masa de este sistema. Si es agua, usted dice, listo, 1 litro de agua pesa 1 kilo. ajá, Entonces tengo aquí 1 litro de agua o 1 kilo de agua, ¿sí? Entonces esa es la masa, ese sería mi sistema, ¿no? Entonces yo estoy consumiendo esta cantidad de energía y yo quiero mirar cuánto varió la energía de mi sistema solamente midiendo la energía con el Thermopar. Y eso lo hago en un determinado tiempo, ¿sí? Y ahí usted podría saber cuánta de la energía que consumió acá realmente se la transfirió a su sistema. ¿Sí? Podría ser una forma interesante de hacer un... Yo siempre he dicho que las cosas de la manera práctica se aprenden más rápidamente. claro. El problema es que, pues, esos recursos no son fáciles de conseguir. Profe, por ejemplo, y aquí en Bucaramanga, allá por la parte eléctrica o la carrera de 14, no me acuerdo. En el centro se consiguen todos esos componentes. Resistencias, así como para calentar, así todo, ¿será? Sí, 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 no, eso es fácil de conseguir. Eh, Inclusive por Mercado Libre, ya se consigue fácilmente. Yo Claro. muchas de las cosas que compro así como de ingeniería y cuando me gusta así ponerme a cacharrear con circuitos y eso, Ujú. los saco con Mercado Libre. Entonces, el Ah, Mercado bueno. Libre ya está como empezando a tener precios baratos y, Claro, y y es mucho variedad. más asequible inclusive si usted no tiene, por ejemplo, tarjeta de crédito, cosas así, ya usted puede pagar por efecto Pero ahorita todavía entonces, se puede, profe, porque yo no sé si, ¿será? ¿Todavía? ¿qué?
pagar por Efecti, porque Sí, yo lo claro. último que he pedido es por tarjeta de crédito. No, porque se puede, se puede. Sí. Yo para no todo lo salir. compro yo no tengo tarjeta de crédito. Ah, bueno. Entonces, yo todo lo compro por depósito. Sí. Listo, listo, gracias. Entonces, nada, hágale, hágale. Inclusive, si se puede comprar una placa Arduino, usted ya puede sacar datos. Lo que pasa La es que tengo. si tiene una placa Arduino, ya no puede utilizar este termopar. Bueno, no Ah, sabría si puede sacar la información de este termopar. Hasta de pronto se podría hacer, tocaría mirar cómo es esto por dentro, ¿sí? Pero si usted quiere, por ejemplo, ya eh, empezar a sacar información digitalizada, ¿no? Por ejemplo, usted quiere decir, quiero medir cómo varía la temperatura cada 5 segundos o cada segundo o casi ajá. que en un tiempo infinitesimal. Entonces, usted le programa cuál es el tiempo de muestreo que quiere en el equipo para determinar la temperatura y mirar, por ejemplo, cuál es la curva de calentamiento del agua. ¿Sí? Puede ser también. Entonces, Súper. tipos de experimentos son muchísimos, ¿sí? Y entre más usted pueda experimentar, pues de ahí es donde uno realmente aprende, ¿no? O sea, yo sí les sugiero a todos que si pueden hacer experimentos para consolidar todos estos conceptos, lo puedan hacer, ¿sí? Bueno, Listo. eh, ok, entonces vamos a continuar con el análisis que sigue acá de la primera ley en un sistema cerrado, pero a presión, en un proceso de expansión en un sistema cilindro-pistón a presión constante. Vamos a mirar qué sucede en ese caso. Entonces tenemos aquí nuevamente nuestro sistema cilindro-pistón. Listo, nuestro sistema cilindro-pistón. Y vamos a analizar lo siguiente. Vamos a suministrar una cantidad de energía en forma de calor. Entonces, suministrar acá un calor que entra. ¿Sí? Definimos nuestra frontera. Uy, profe, me acordé de una pregunta, pero es que me da pena interrumpirlo tanto. No, dígale, dígale, mientras yo voy dibujando acá el sistema. Ejemplo, ¿qué sería más eficiente para transferir, para dar una transferencia de calor hacia un sistema? ¿Una resistencia o gas? ¿O quemar gas? Así como, Ah, esa es una pregunta bien interesante. El gas tiene más pérdidas, ¿sí? O sea, lo que pasa mm, es que la energía es una forma de energía mucho más cara. O sea, la energía eléctrica es bastante cara como recurso energético. ¿Por qué? Porque para usted producir energía eléctrica o utilizó la energía hidráulica de una represa para producirla o utilizó algún combustible como el gas para producir la energía eléctrica, ¿sí? O sea, claro. la energía eléctrica viene de un proceso de conversión de energía, ya sea mediante una planta hidroeléctrica o mediante una planta termoeléctrica. Ujú. Entonces, la energía eléctrica ya tiene asociada una pérdida de energía durante su producción, ¿sí? Entonces, el gas es un recurso como Natural. más, es un recurso más, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la palabra adecuada? Sería un recurso más, Como más natural eh, o como más Asequible. no tanto asequible. asequible, más primitivo, Eso. ¿sí? Entonces es un recurso más primitivo y por lo tanto es un recurso más barato, porque eh, el único costo asociado al gas natural sería su producción y su transmisión. Entonces por eso es que la cuenta del gas es tan barata comparada con la cuenta de la luz, ¿sí? Claro. Porque la cuenta de la luz incluye la transmisión, la generación, la producción, la El transporte. distribución, todo ese tipo de cosas. En cambio, el gas natural únicamente incluye la transmisión y la producción. Entonces, ahora, en la producción de energía eléctrica, cuando usted hace producción de energía eléctrica con combustibles mediante el proceso de combustión, usted de la cantidad inicial de combustible puede, o sea, si su combustible tiene una cantidad X de energía, esa cantidad de X de energía, cuando usted la convierte en energía eléctrica, una planta con las mejores características y con los mayores estándares de eficiencia, por ejemplo, si esto es carbón,
puede llegar a una eficiencia del 40%. Uf, la mejor. El 60% restante se pierde. Oh, ¿Sí? Dios. Entonces, la energía eléctrica por eso es un recurso tan costoso, porque ya incluye esta pérdida de energía que hubo en una planta. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ciclos de potencia. Listo, En profe. en otras plantas, que son las plantas a gas, esto puede alcanzar con unas eficiencias altísimas, un 60%. Pero ya eso hace que los costos sean más altos, que las condiciones de operación sean más altas, los costos iniciales de construcción de la planta sean más altos también. Claro. Entonces, sí, son bastante altas. En una planta, la generación hidráulica, esas eficiencias son muchísimo mayores. ¿Sí? Entonces, es un recurso, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La energía eléctrica es muy costosa por esto, porque no es un recurso que se disponga en la naturaleza de manera espontánea, sino que requiere de un procesamiento que incluye unas pérdidas. Entonces, por eso el gas natural es más barato, pero usted tiene más pérdidas, ¿sí? Porque el calor que usted tiene acá se puede disipar hacia el ambiente, ¿sí? De muchas formas, mediante radiación o convección. Ahora, usted la resistencia eléctrica, usted la puede meter directamente dentro del sistema, ¿sí? Entonces usted puede proporcionarle todo el trabajo eléctrico directamente al agua, ¿sí? Con algunas pérdidas mínimas, pero usted no puede meter la llama allá, ¿sí? Sí. Entonces, Sí, tiene ahí sus pros y sus contras cada uno, ¿no? claro, ahora, si usted tiene una resistencia eléctrica aquí abajo, esa también tiene pérdidas, ¿no? Porque no toda la energía está transferida al sistema. Va a haber una Claro. energía perdida por lo mismo, por radiación, Entonces, yo, por ejemplo, ahorita están de moda los hornos eléctricos, ¿no? Ajá. En las casas modernas uno ve que los hornos son una resistencia eléctrica. No sé hasta qué punto eso sea algo ventajoso, ¿sí? Porque la energía eléctrica es muy costosa. Se ve Claro. muy bonito, pero yo pensaría que es mucho más costoso. Bueno, volvamos al tema. Listo, profe, Entonces, gracias. ¿qué va a pasar acá cuando yo le suministro energía a este gas que está aquí? ¿Qué va a pasar con las partículas de este gas cuando se le suministra energía? Se comienzan a expandir. Y además de eso, además de que él se A expande, chocar entre ellos. se mueve más rápido, Comienza ¿no? a vibrar, profe. Entonces, se mueve más rápido y esto produce un cambio de energía de ese sistema. ¿Sí? O sea, las condiciones energéticas del sistema cambian porque se está calentando, está aumentando su energía interna, ¿sí? Pero como estas partículas empiezan a colisionar contra una pared que es móvil, pues dependiendo de la velocidad y el número de colisiones que ocurra, pues eso hace que haya una expansión de este sistema, ¿no? Entonces, ese sistema se va a expandir produciendo un trabajo de frontera. Entonces, si nosotros aplicamos esto a la ecuación que tenemos, bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que este sistema está bajo un nivel de referencia estático sobre el nivel del piso, ¿no? Entonces, recordemos que la variación de la energía del sistema incluye las diferentes formas de energía que hay, ¿no? Entonces, la variación de la energía cinética, más la variación de la energía potencial, más la variación de la energía interna. Si nosotros estamos diciendo que esto está estático, pues simplemente no hay velocidades del sistema como un todo. Entonces, este término se elimina. Si estamos diciendo que está estático aquí en un nivel de referencia, pues no va a haber variaciones significativas de energías asociadas a la exposición del campo gravitacional. Y nos queda únicamente que la variación de la energía del sistema, en este caso, se da únicamente por el efecto del cambio de la energía interna. Es decir, de la vibración de manera promedio, del movimiento promedio de las partículas de este gas. Entonces eso va a ser igual acá. ¿A qué? A un calor que está entrando. ¿Sí? Entonces, vemos que es calor que entra menos calor que sale. Si lo miramos de esta forma, pues este término es cero. Porque no está saliendo ningún calor, a menos de que aquí se esté disipando, ¿no? Pero vamos a decir que solo está entrando.
más un trabajo que entra menos un trabajo que sale. ¿Está entrando trabajo al sistema? Yep. Entonces, este también es 0. Ujú. Y nos queda que hay un calor que entra y un trabajo que sale. Ahora analicémoslo con la otra ecuación, ¿sí? Para que empecemos a familiarizarnos con las dos formas. Entonces, la variación de la energía interna es igual al calor neto menos el trabajo neto. El calor está entrando, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos decía la convención de signos? Que si estaba entrando, lo reemplazábamos positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿no? Entonces colocamos acá un calor que entra. Y el trabajo está saliendo, ¿no? ¿Qué nos decía la convención de signos? Si el trabajo estaba saliendo, Positivo. entonces queda positivo. ¿Sí? En el caso de que esto estuviera entrando, pues lo reemplazamos aquí negativo y me quedaría más un trabajo que entra. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sería al revés? ¿Ah? ¿No sería al revés? La Queda convención de positivo. signos nos decía que si el trabajo está saliendo, se reemplaza positivo. ¿Sí? Se considera que es positivo mediante esta ecuación. Mm, pero ¿Sí? no va ahí con el signo ya, o sea, todo positivo, ¿no? O sea, o el No, por signo ejemplo, sería. si está entrando, yo tengo que, la cantidad que me estén diciendo que de calor que se está suministrando, yo lo reemplazo acá menos un valor. ¿Sí? Mm, Por eso es que en este caso, pues yo lo reemplacé simplemente le cambié este trabajo neto por un trabajo que sale. ¿Sí? Para colocar ahí, cuando yo le coloco aquí trabajo que sale, es como si le estuviera colocando aquí más. más. Ya. ¿Sí? Allá. Entonces, si estuviera entrando, entonces sería un menos un trabajo que entra, y este menos con este menos me queda positivo y me queda esto mismo que tengo acá. Ah, ¿Sí? ya. Ah, listo, listo, listo. O sea, por eso les decía que esto puede generar confusiones si uno no tiene cuidado, pero al Sí, final es total. lo mismo. O sea, estas dos ecuaciones son equivalentes. Lo que pasa es que aquí se considera un calor neto y un trabajo neto que sigue una convención de signos, que fue la que yo les comenté cuando se desarrollaron esos conceptos. Ujú. Entonces, pero las ecuaciones son idénticas. ¿Sí? Profe, ¿Una pregunta, algo más? una duda que me surge. Ajá. Si uno está calentando el sistema, o sea, si le está proporcionando alguna fuente de calor a lo que el sistema se caliente, ¿no va a empezar a disipar calor? O sea, ¿no habría un Sí, calor que claro, sale del claro, sistema claro, también? claro, claro, sí. O sea, si Sí. estas paredes yo no le coloco aquí un aislante o algo, efectivamente a través de esta pared va a disiparse calor, ¿sí? Pero entonces vamos a desconsiderar esa disipación, ¿sí? Entonces, digamos que aquí se le está suministrando un calor por una energía en forma de calor por la parte inferior, y entonces para evitar esto vamos a decir que acá le vamos a colocar un aislante térmico, ¿sí? A través de estas paredes. ¿Sí? De tal manera que la única forma de interacción por medio de calor sea por la base. ¿Sí? Es que del análisis de este ejercicio vamos a sacar una nueva propiedad termodinámica. ¿Listo? Vamos a decir que todo esto aquí es adiabático. ¿Sí? La única forma de intercambio de energía en forma de calor es aquí. ¿Vale? O inclusive nosotros podríamos decir que acá hay un calor neto que estaría entrando al sistema. O sea, es decir, que yo estoy aumentando la energía del sistema porque el calor neto, que sería este calor menos el que estaría saliendo, es positivo. Entonces, de cierta forma, eh, tendría algo más o menos similar, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, vamos a mirar lo siguiente. Se desarrolla un trabajo de frontera, ¿no? Que es este trabajo que está saliendo. Entonces, la pregunta es, para un proceso isobárico, ¿cuánto sería ese trabajo de frontera? Entonces, recordemos, ese trabajo de frontera en un proceso isobárico tiene coeficiente politrópico 0, ¿sí? Y esa presión constante. ¿Cómo se determina ese trabajo? O sea, ¿cuánto equivale? Mm, la presión por la integral de.
La presión por el cambio de volumen. La presión por un cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, Ajá. B2 menos B1. ¿Sí? Eso lo Sí, podemos no expresar entiendo. también en función de una propiedad. Como esta masa no cambia, yo puedo decir que esto es la masa que multiplica la presión por el volumen específico 2 menos el volumen específico 1. Y aquí nos queda solamente en términos de estas dos propiedades que son intensivas, multiplicando la masa. Sí. Listo. Entonces, ahora vamos a reemplazar este trabajo de frontera en la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a desarrollar esta ecuación acá. Tendríamos la variación de la energía interna es igual a un calor que entra menos esta magnitud. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer que esto es igual a la masa que multiplica la masa que multiplica la presión por una variación de los volúmenes específicos. ¿Sí? Ahora vamos a decir lo siguiente. Como la presión es constante, yo podría decir que esto sería P2 por B2 menos P1 por B1, ¿no? Es como si estuviera asignándole valores de presiones, entre comillas, asociados a cada estado, pero como en cada estado la presión es la misma, entonces da lo mismo que yo le coloque un subíndice cualquiera, ¿sí? Sí, como es. Entonces, o sea, yo podría expresar esta misma ecuación de la siguiente manera. La masa que multiplica la presión 2 por el volumen 2 menos el presión 1 por el volumen 1. ¿Sí? Eso da lo mismo, ¿no? Porque la presión 2 es igual a la presión 1 y es igual a una presión. ¿Sí? Sí. O sea, yo le puedo asignar ese subíndice independiente porque es un proceso a presión constante. Pero eso nos va a servir para poder desarrollar esta ecuación que tenemos acá. Entonces vamos a despejar el calor de aquí. Ese calor que entra va a ser igual a esta variación de las energías internas. Recordemos que la energía interna total va a ser igual a la masa multiplicada por una variación de energía interna Específico. específica. Entonces vamos a reemplazar directamente acá para que podamos desarrollar aquí ya la ecuación final. Energía interna específica multiplicada por la masa. Es igual a la energía interna total. Entonces yo la masa la puedo factorizar, ¿sí? Y me va a quedar acá la energía interna en la condición 2 menos la energía interna en la condición 1 más la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1. ¿Sí? Si reacomodamos los términos, podemos expresar esto de la siguiente manera. Esto es igual a la masa que multiplica a U2 más P2B2 menos U1 más P1B1. ¿Esto que tenemos acá qué es? Energía interna Entalpía. más PV, ¿qué es? La entalpía. Entalpía, ¿no? Entonces, aquí nace un nuevo concepto. Esto que tenemos acá es lo mismo que decir la entalpía en 2. ¿Sí? Y esto que tenemos acá es lo mismo que decir la entalpía en 1. Entonces, si nosotros reescribimos esta ecuación, nos queda como que el calor que entra en un proceso de expansión isobárica es igual a la masa por un diferencial de las entalpías. Entonces, vamos a mirar qué significa eso de la entalpía. Pues fijémonos en algo. Esta entalpía, al ser la suma de una energía interna más esta multiplicación de estas dos propiedades, es una propiedad que me indica una cantidad de energía que hay en una sustancia. ¿Sí? Pero, y nos estamos dando cuenta que es una energía que incluye la combinación de dos términos. Entonces, por eso es que cuando ustedes leen en los libros, van a encontrar que la entalpía es una propiedad de energía, es una propiedad de combinación. Se suele encontrar en la literatura, una propiedad de combinación, que me incluye
la energía interna, es decir, la energía asociada al movimiento vibracional de estas partículas, más una presión por un volumen. Esta presión por un volumen específico estaría incluyendo el trabajo, ¿sí?, asociado a esa condición de energía, ¿sí? Entonces, es como si en la condición 1, ¿sí? Entonces bueno, aquí estamos en la condición 2, supongamos, ¿sí? En esta condición 2 hay una energía interna asociada al movimiento vibracional de esas partículas, ¿sí? Y esas partículas están ocupando un espacio, ¿sí? Están ocupando un espacio físico, ¿cierto? Y el hecho de que están ocupando un espacio físico a una determinada presión hace que haya como una especie de energía asociada a esta frontera, ¿sí? ¿A qué tan grande es esta frontera? ¿Sí? Entonces, si esto estuviera confinado acá en un punto, pues yo no voy a tener volumen, ¿no? Entonces tendría únicamente una energía interna. Si esto está confinado acá en este espacio, pues tendré la energía interna más una energía asociada al espacio que se está ocupando en ese sistema, como si la frontera estuviera acomodándose al espacio físico que le permite, ¿sí? Y esa frontera pues produce una energía asociada a ese movimiento, a esa expansión. Entonces es una energía que me incluye el movimiento vibracional de las partículas y ese espacio que está ocupando ese sistema. Entonces, siempre que nosotros tengamos un proceso de expansión isobárico o de compresión isobárica, nosotros ya sabemos que es fácil de determinar. Entonces, pensemos lo siguiente. Aquí tenemos una condición inicial, lo que les decía. Sumamos que esta es nuestra condición inicial acá. Y eso se va a expandir hasta esta condición final. Si aquí me están diciendo que esto ocurre en un proceso isobárico, y yo estoy midiendo acá temperaturas y presiones, con estas dos temperaturas yo puedo determinar la entalpía en 1. En la condición final, en este mismo sistema, yo puedo determinar la entalpía en 2. Y con esos dos valores de entalpía yo ya puedo dimensionar cuánta es la cantidad de trabajo que se está realizando sobre la cantidad de calor que se está realizando sobre ese sistema, ¿sí? O yo podría simplemente cuantificar este trabajo de frontera mediante esta forma, ¿sí? Y sumárselo a la variación de la energía interna. Existen las dos formas, ¿sí? Pero lo importante de analizar este sistema de expansión, ¿sí?, de un proceso de expansión o de compresión a presión constante, es para ver cuál es el origen de este concepto de entalpía, ¿sí? Entonces, es un concepto de energía asociado a la energía interna del sistema más una energía asociada al espacio que está ocupando ese sistema, ¿cómo es la palabra adecuada? El espacio que está ocupando en el espacio no tiene sentido. Al volumen que estaría ocupando en el espacio, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, que está asociado a ese trabajo de frontera que estaría desarrollando ese sistema. Profe, ¿y esas entalpías se sacan por tablas o bueno? Estas son de tablas, sí. Estas son unas tablas. Ahí en las tablas aparecen normalmente energía interna, entalpía y entropía, ¿sí? Listo. Entonces, en la próxima clase, como les decía, vamos a resolver el parcial y vamos a mirar cuánta energía fue necesario inyectar a ese sistema para producir los cambios de estado que vimos, ¿sí? Entonces, primero, cuánta energía es necesaria para calentar el agua desde líquido hasta líquido comprimido, perdón, de líquido comprimido hasta líquido saturado, ¿sí? Cuánta energía fue necesaria para realizar la evaporación a presión constante hasta que llegó a los anillos. Cuánta energía fue necesaria para aumentar la presión desde la presión inicial hasta la presión final del sistema, ¿sí? Y ahí paramos, ¿sí? Porque no vamos a mirar la parte de salida del Profe, flujo. ¿por qué se multiplicó por la masa el delta U? Porque recordemos que la energía es una propiedad extensiva, entonces depende de la masa, ¿sí? Esto es U mayúscula, delta U mayúscula, y recuerde que la energía interna total es igual a la energía interna específica multiplicada por la masa, ¿sí? Esta es la que encontramos en tablas. Y esta es el total de la energía. Recordemos que en tablas esto está como kilojoulio por kilogramo, ¿no? Entonces, si la extensión de mi sistema es de 1 kilogramo,
o de 2 kilogramos, pues es simplemente multiplicar esta propiedad que es intensiva por la cantidad de masa que tenga yo en mi sistema. Y eso me da la energía interna total de mi sistema. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí o no? La pequeña es la específica. La específica, sí. Ah, ok. Esta es específica y esta es la total. La específica tiene como esa curvita y la U total yo la hago solo así como una sola línea. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, que nos queda todavía bastante por ver. Ok, entonces vamos a mirar ahora un concepto importante que es el concepto de calorimetría. Entonces, la termodinámica o el estudio del calor tiene como fundamento primero el desarrollo del termómetro, ¿no? Que es el instrumento con el cual podemos medir de manera adecuada las temperaturas. Ese termómetro creó un campo de la ciencia que se llama la termometría, ¿no? Que es ese campo que está enfocado exclusivamente en desarrollar esos instrumentos. Y que es una de las bases de la termodinámica. La otra base de la termodinámica que permitió desarrollar muchísimo esta rama de la física es la calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? La calorimetría se encarga de estudiar cómo son cuáles son las respuestas de un sistema ante una proporción o una cantidad de energía que yo le esté suministrando, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser las variaciones de las propiedades de este sistema cuando yo le suministro una cantidad de energía? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar qué sucede con este calorímetro. Digamos, la persona que más estudió esta rama de la física es este personaje, Joseph Black. Joseph Black estudió mucho y trabajó mucho con calorimetría. Y inclusive uno de los grandes aportes de Joseph Black fue el concepto de energía latente. Entonces, ¿cómo él descubrió que existía una energía que se denominaba energía latente? Entonces, este es el equipo funciona de la siguiente manera. Entonces, esto se llama un calorímetro para el estudio del hielo. Entonces, estos cuadritos que se ven aquí en blanco son partículas de hielo, ¿sí? Entonces, son diferentes partículas de hielo que están dentro de este sistema. Imagínese esto como un sistema con una camisa externa, una camisa interna. Acá hay como un recipiente donde se va a colocar un elemento caliente, ¿sí? Y acá está nuestro objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio aquí, en este caso, es el hielo. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, esto está aislado térmicamente. Entonces, esto tiene acá aislamiento térmico. Aquí no hay transferencia de calor. Es adiabático. Deme un segundo. Ok, entonces vamos a considerar que en estas paredes externas no hay transferencia de calor, ¿sí? Y que acá yo tengo un elemento caliente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un elemento caliente aquí en la parte interna? Y acá tengo un elemento frío. Empieza a haber una transferencia de calor. Entonces hay una transferencia de calor aquí interna, ¿no? Del elemento caliente al elemento frío. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá con este experimento? Que Joseph Black se dio cuenta de que cuando existía esta cantidad de entrega de energía, acá hay una fusión de una parte del agua, ¿no? Entonces una parte del agua se funde, una parte del hielo se funde y me forma acá líquido. ¿Sí? ¿Qué fue lo importante que descubrió Black? Que, por ejemplo, si aquí colocaba una cantidad de hielo y le colocaba aquí una cantidad de energía, después aumentaba la cantidad de energía que colocaba aquí, pues simplemente iba a fundir una mayor cantidad de hielo y así en adelante hasta que todo el hielo se fundiera. El gran descubrimiento de Black fue que independiente de cuánto hielo se funda, la temperatura es la misma, ¿sí? Entonces, esta temperatura
acá se medía la temperatura del sistema, y él se dio cuenta que en este proceso, que es un proceso de cambio de fase, la temperatura es constante. ¿Sí? Y eso fue un concepto revolucionario, ¿no? Porque antiguamente se pensaba que existía, que el calor estaba asociado a una cantidad a un fluido que se llamaba calórico, y que las partículas que tenían mayor cantidad de calórico se iban a calentar más. Entonces, pero aquí él se dio cuenta que, como así, yo le estoy suministrando aquí una mayor cantidad de energía, pero esto permanece a temperatura constante. Entonces ahí eso empezó a quebrar algunos paradigmas de la época sobre el comportamiento del calor. Entonces, él se dio cuenta, pues, que los procesos de intercambio, de cambio de fase, ocurren a temperatura constante. Entonces yo tengo aquí una energía latente. Bueno, pero entonces Joseph Black no se restringió únicamente al estudio del hielo. Él empezó a hacer experimentos en este mismo equipo con otros compuestos, ¿no? Entonces aquí cambió el hielo y le metió, por ejemplo, madera, ¿sí? O le metió aquí partículas de hierro o arena o lo que fuera, ¿sí? Y él empezó a estudiar eso. Y de ahí nacen lo que es el concepto del calor específico. Entonces, ¿qué es el calor específico? El calor específico lo que me indica es una cantidad de energía necesaria. Entonces, calor específico es una cantidad de energía necesaria para elevar en un grado de temperatura, en un grado, la temperatura de una sustancia. De masa unitaria. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar acá algunas ideas. Entonces, pensemos en lo siguiente. Entonces, es una cantidad de energía, en este caso sería una cantidad de energía en forma de calor que es transferida aquí al agua, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de energía que se le suministre, bueno, supongamos que esto no es hielo, sino que es agua a temperatura ambiente. Si usted le suministra una cantidad de energía a esa cantidad de agua, dependiendo de la masa de agua que yo tenga acá, yo voy a tener un calentamiento mayor o menor, ¿sí? Si yo cambio el agua y meto aquí aceite, ¿sí? O cualquier otra sustancia, para esa misma cantidad de energía inicial, ¿sí? Si yo a cada una de esas sustancias le entrego la misma cantidad de energía, las variaciones de temperatura son diferentes, ¿sí? Y esa diferencia está asociada a una propiedad termodinámica que se llama calor específico, ¿sí? Que es lo que me indica el calor específico es que cada cuerpo necesita diferentes cantidades de energía para producir cambios de temperatura. Entonces, imaginémonos aquí que tenemos tres sistemas diferentes. Vamos a colocar acá que tenemos un kilogramo de agua, ¿sí? Entonces aquí tenemos un kilogramo de agua. Vamos a decir aquí tenemos un kilogramo de aluminio. Y que aquí tenemos un kilogramo de cobre. Un kilogramo de cobre. Listo. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué pasa si yo a estos tres sistemas, imaginémonos que tenemos aquí un bloque de cada uno de ellos, a estos tres sistemas yo los coloco en fogones que me entregan la misma cantidad de energía? Y esos fogones yo los voy a dejar prendidos por 5 minutos. ¿Cuál de todos estos sistemas se va a enfriar en menor proporción? A ver cómo están ahí de perspectiva. ¿Cuál creen que se enfría menos? ¿No entendieron la actividad? Bueno,
¿Cómo así Usted enfriar lo si le pone a está poniendo calentar calor? 5 minutos Perdón, ¿cuál se y calienta, luego cuál se calienta menos? ¿Cuál se calienta menos? ¿Sí? Ah, ya. Yo pensaría que el aluminio. ¿El aluminio? Yo digo que el Cobre, agua. diría. El agua. ¿El agua? El agua, sí. el agua, para mí el agua. Ahorita vamos a ver qué sucede entonces. Entonces sigamos desarrollando el concepto de calor específico y ahorita volvemos acá. ¿Listo? Entonces el calor específico se puede determinar experimentalmente, ¿sí? Si yo voy midiendo, por ejemplo, las variaciones de energía, sí, recordemos que la energía perdón, la temperatura es una propiedad fácil de medir con el termómetro. Yo sé, por ejemplo, si yo le coloco una cantidad de masa, yo sabría la cantidad de masa. Entonces, fijémonos lo siguiente, que el calor específico lo que me dice es que hay una cantidad de energía que yo la puedo relacionar con un cambio de temperatura, ¿sí? Y con el cambio de temperatura de un sistema con una determinada masa. Entonces, entre estos dos conceptos, entre la energía transferida a un sistema y el cambio de temperaturas que se produce sobre ese sistema de masa M, existe una proporcionalidad, ¿sí? Y esa proporcionalidad está dada por una propiedad termodinámica que se llama un calor específico, ¿sí? Ese calor específico es el que me va a determinar en qué proporción se calienta una sustancia, ¿sí? Cuando está expuesta a una cantidad de energía. Pero es una propiedad, profe. Es una propiedad. Sí, es una propiedad termodinámica exclusiva de cada sustancia. ¿Sí? Ok. Entonces, si despejamos este calor específico de acá, pues nosotros vamos a tener que este calor específico, pero no le voy a colocar todavía su índice porque vamos a manejarlo solo como una cantidad de energía. Entonces va a ser una cantidad de energía, que en este caso es calor, pero podría ser trabajo también. Es una cantidad de energía independiente del tipo de energía, pero como estos experimentos se hacen es con transferencia de calor, normalmente se coloca calor aquí. Una masa sobre la masa por un diferencial de temperatura, que es esto mismo que tenemos aquí, ¿sí? La forma adecuada de analizar esto es a nivel diferencial, ¿sí? Si yo quisiera analizar esto a nivel infinitesimal, pues yo digo que una cantidad infinitesimal de energía me produce una variación infinitesimal de temperatura, ¿sí? Algo importante que hay que decir acá es lo siguiente. Si yo quisiera integrar esto, ¿sí? Entonces yo diría que, bueno, yo integro el calor, entonces yo sé que esto es el calor en un proceso 1-2, ¿sí? O en un cambio de temperaturas 1-2, va a ser igual a la integral del calor específico por la masa, de la masa por el calor específico, por un diferencial de temperaturas, ¿sí? Sin embargo, este calor específico no es constante. Es una propiedad de las sustancias, ¿sí? Pero depende de la propia temperatura a la cual se esté analizando. Entonces, esto como tal no se puede sacar de la integral, sino que es una función de la temperatura. Entonces, esto es función de la temperatura. Este calor específico, lo voy a colocar aquí, le voy a cambiar el color para que quede más claro. Este calor específico es función de la temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en termodinámica normalmente? Nosotros en termodinámica lo que hacemos es que para las variaciones de temperatura que se suelen trabajar en termodinámica, las variaciones de este calor específico son muy pequeñas. Entonces nosotros podemos decir que en un proceso en donde yo tengo un cambio de temperaturas, yo puedo asumir que existe un calor específico promedio, ¿sí? Un calor específico promedio entre el estado 1 y el estado 2, y ahí sí lo puedo sacar de la integral. Entonces yo digo que esto es un calor específico promedio multiplicado por una masa multiplicado por un delta T. ¿Listo? Es una variación de la energía en el estado 1 comparada con el estado 2. Bueno, entonces miremos qué sucede con este ejercicio que había colocado acá. Profe, pero la Vamos a temperatura también sería promedio. No, porque aquí usted está integrando entre dos temperaturas, ¿no? Bueno, Ok, ya. el CP, este CP se calcula a una temperatura, ¿sí? Entonces lo que uno hace es que este CP lo calcula a la temperatura promedio de ese proceso. Entonces, Ya. si en ese proceso
se pasó de 150, de 50 a 150 grados, pues usted saca este valor del calor específico, bueno, el calor específico a una temperatura de 100 grados, ¿sí? Ajá, sí. Para poderlo sacar de la integral y hacer esa multiplicación, Ah, listo, listo, listo. ¿sí? Después. Entonces, Profe, ¿por qué ¿sí? allá cuando puso la parte de la derivada y todo eso, la derivada del calor la puso como una inexacta y la de la temperatura así como una exacta? Porque efectivamente el calor no es una propiedad termodinámica, Ajá. ¿sí? Entonces, al no ser una propiedad termodinámica, se colocan como derivadas inexactas porque dependen de la trayectoria, ¿sí? Esta, como es una propiedad de estado, la temperatura es una propiedad que depende únicamente del estado de la sustancia, no depende de la trayectoria. Entonces se coloca como derivada exacta. ¿Listo? Ujú. Listo, bro. Bueno, Ah, ok. eh, entonces vamos a mirar qué sucede con el aluminio, con el agua y con el cobre. Entonces, vamos a asumir que durante estos 5 minutos se entregó. Bueno, eliminemos estos 5 minutos y vamos a colocar ya el valor de la energía, para que no tengamos que sacarlo por potencia y toda la cosa. Aunque podríamos, ¿no? Bueno, hagámoslo con minutos y potencia, a ver cómo nos va. 5 minutos y digamos que... ¿Alguien sabe cuántas son estas resistencias eléctricas? ¿Cuál es la potencia de esas resistencias eléctricas? 100 vatios, 50 vatios, no sé. Yo no tengo ni idea, la verdad. Pongámosle 100. A ver, pensemos, a ver, ¿cuánto daría 100 julios de 10 julios de energía? Esperen que estoy aquí echando un cabeza. Digamos que son resistencias de 20 vatios, para que nos metamos acá con más conceptos, ¿sí? Vatios, kilovatios. Uy, eso es mucho. No, serían Profe, como, aquí con una búsqueda sería medio como un tercio. rápida, dice que una potencia de 1800 watts. Entonces 1800 vatios, entonces coloquemos 20 kilovatios, estaba bien. No, 2 kilovatios, 2 kilovatios. 1800 watts, ok. Entonces más o menos 2 kilovatios, perfecto. Ok, entonces vamos a mirar el agua. Para el H2O existe un calor específico que es de aproximadamente, bueno, lo voy a colocar aquí en unidades molares, entonces siempre que nosotros coloquemos una propiedad en unidades molares, se le suele colocar una rayita en la parte superior, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no lo vamos a analizar por unidad de masa, sino por unidad de moles. Profe, Y- para que pero eso lo dé puedo... 10 julios, sería una potencia de 600 vatios para 5 minutos. 600 vatios con 1800 No, watts. o sea, 600 watts, eh, Sí, sí, ah, sí. por lo que son 60. Entonces, hay que multiplicarlo por 60, sí, entonces tiene razón. No, está bien, está bien. Ahorita miramos esa parte de la potencia. Ah, no, mentira, serían 300, perdón. 300. Ya, Serían no. 300, ¿no? Porque 5 por 300 segundos, por esto sería Ajá, 600 julios, ¿no? ajá. Ok, no, 600 No, para que kilojulios. dé 10 julios. Bueno, es que usted había Ahorita dicho para... miramos eso, ahorita miramos eso. Listo, Aquí, listo. sigamos con esto de acá. Entonces, eh, para el agua, a una temperatura de 25 grados, entonces aquí todos son a 25 grados. ¿Sí? A 25 grados el agua. Nosotros tenemos un calor específico que es más o menos, vamos a colocarlo aquí más o menos 75 kilojulios por kilomol Kelvin. ¿Sí? Entonces recordemos cuáles son las unidades. Tenemos unidades de energía, kilojulios, por unidades de masa, kilogramo o kilomol, si tenemos aquí en lugar moles, por una unidad de temperatura, Kelvin. ¿Listo? Si nosotros queremos pasar esto a calor específico en términos no molar, sino gravimétrico, entonces dividimos por la masa molar del agua, ¿sí? Entonces la masa molar del agua es de 18 kilogramos por kilomol, ¿sí? Entonces si dividimos sobre esto, se cancela moles con moles y nos quedan en kilogramos. ¿Cuánto daría esto? 75 dividido en 18, 4
416 creo que es. No me acuerdo bien del... Creo que es 416. Sí, profe, 416. Listo, entonces esto quedaría ahora en kilojulios por kilogramo Kelvin. Perfecto, esa es la del agua. Ahora vamos a mirar qué sucede con el aluminio. Entonces, en el aluminio, a los mismos 25 grados, nosotros tenemos un calor específico de molar de aproximadamente 24,2 kilojulios por kilomol Kelvin. ¿Cuánto daría eso si la masa molar del aluminio es de 27, si no estoy mal? Me reviso acá en la tabla periódica. 27, aproximadamente 27 kilogramos por kilomol. Profesor, ¿dónde están las tablas? ¿Esa Yo no sé si sí, probablemente estén en tablas, pero yo esto lo saqué creo que de otro lado, no me acuerdo de dónde. Pero creo que sí están en la tabla, si no estoy mal, en la tabla A2 o A3. Ahí hay datos sobre sólidos. Entonces, ¿cuánto daría el calor específico? No en términos molares, sino en términos gravimétricos, o sea, en kilogramo. Sería dividir por la masa molar. ¿Cuánto daría? Esto dividido en 27 daría 0,90 y algo. 24,2 dividido en la masa molar. 0,8962. Kilojulios por kilogramo Kelvin. Ok. Y ahora coloquemos por último el cobre. Entonces, la masa molar del cobre es de cobre 63,5. 63,5 kilojulios por kilomol. Y el calor específico del cobre Kilogramo, ¿no, profe? por kilomol. Esto es la masa molar, ¿sí? La masa molar es cuánta masa hay por mol. ¿Listo? Kilogramo, no kilomol. Kilogramo por kilomol. Entonces, para el cobre, si buscamos en tablas a 25 grados, pueden revisar en las tablas de la Cengel, creo que es la tabla A, A3. Si ahí aparecen los datos de calores específicos de sólidos. Entonces, para el cobre, el calor específico molar es muy parecido al del aluminio. Es 24,5. 24,4 kilojulios por kilomol, Kelvin. ¿Sí? Pero cuando lo dividimos por la masa molar, ¿cuánto nos queda en kilogramos? Entonces, 24,4 dividido en 63,5. $0,3842. 0,3842. Kilojulios por kilogramo Kelvin. Si hay dudas, me pregunten, por favor. Vamos a colocar esto aquí debajo para que nos quede a la mano y lo podamos mirar ahí con el dibujito. ¿Listo? Entonces pasemos este para acá. Este para acá. Esto lo podemos correr aquí. ¿Sí? Y esto lo pasamos acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora tenemos una resistencia de 2 kilovatios encendida durante 5 minutos. Entonces, si recordamos allá,
y vamos a considerar que esta energía toda se le transfiere al este, ¿no? Vamos a considerar que la transferencia de calor es completa, ¿sí? Entonces, para no considerar aquí pérdidas ni nada así, sino que se van a suministrar 2 kilovatios por 5 minutos. Entonces, 5 minutos serían 300 segundos, ¿sí? Y kilovatios son unidades de kilojulios por segundo. De pronto aquí se me fue la mano con el valor, pero vamos a ver cuánto nos da. Entonces, la energía en forma de trabajo eléctrico, en este caso, va a ser igual a la potencia multiplicada por el tiempo, ¿sí? La potencia serían los 2 kilovatios multiplicada por el tiempo, 300 segundos, me dan que son 600 kilovatios. Creo que quedó muy grande. 600 kilovatios. ¿No daría joules, profe? Kilojulios, Sí. perdón. Kilojulios. Kilojulios. 0.600 kilojulios. Creo que da mucho, muchachos. O de pronto por... Bajémoslo a la mitad. Coloquemos que sea de 1 kilovatio la resistencia. Es que no quiero que la temperatura del agua me dé por encima de la temperatura ¿de qué? De evaporación. Bueno, supongamos que le estamos suministrando 300 kilojulios de energía con una resistencia eléctrica. Y que esos 300 kilojulios estamos garantizando que se vayan todos para el sistema. Ok, entonces vamos a mirar cuánta es la variación de la energía en cada uno de ellos. Entonces, si queremos mirar cuánta es la variación de la energía en cada uno de ellos, vamos a mirar, despejamos la temperatura de esta ecuación. Entonces, la temperatura va a ser el calor transferido sobre la masa, el calor transferido sobre la masa y el calor específico. En este caso todos tienen masa unitaria, todos tienen masa de 1 kilogramo, entonces sería como si estuviera dividido por, va a dar un valor muy grande. No, un valor gigantesco. ¿Seguro que es 1 kilovatio? No, profe, un kilovatio no es 1 sobre 30 kilovatios, ¿no? Sería para que era 10 kilojoules o algo así. No, porque esto es kilojulio por segundo. Entonces tengo que multiplicar por el tiempo para que me dé 5 minutos. ¿Será que es tanto? 1 kilogramo de agua, 1 litro. ¿Eso es lo de cuánto? ¿De una resistencia? Sí. Entonces, bueno, aquí serían 300 kilojulios sobre... no, mentiras, puede ser, porque estamos dividiendo sobre 4. Bajémosle al tiempo. Vamos a decir que es... Bajémoslo más fácil. Coloquemos 1 minuto nomás. ¿Sí? Eso. Es que si lo colocamos más, puede que entremos ya al cambio de fase y yo no quiero eso. 1 minuto. Entonces aquí serían 60 segundos. ¿Sí? Y entonces quedarían únicamente 60 julios. Kilojulios, ¿no? 60 kilojulios, exacto. 60 kilojulios. Listo, ahora sí. Entonces, 1 minuto con una resistencia de 1, ¿no? Con una resistencia de 1 kilovatio. Entonces, se nos acabó la clase. ¿Cuánto daría acá? Serían 60 kilojulios dividido en este valor. ¿De cuánto sería el delta de temperaturas? ¿Cuánto da? Va, 60 dividido en 4,16. 14.4230. 14.4. En este caso lo colocaríamos en Kelvin, ¿no? Pero recordemos que los deltas de temperatura en Kelvin son iguales a los deltas de temperatura en grados, ¿no? O sea, delta T en Kelvin es igual a delta T en grados Celsius.
Porque al final en grados Celsius es como si estuviera sumando y restando 273. Entonces, yo podría acá directamente colocar que estos 14,4 grados Kelvin serían los mismos grados Celsius. ¿Sí? Entonces, hubo una variación de temperatura de 14 grados cuando le suministré esa cantidad de energía al agua. Entonces, ¿cuánto creen que va a ser para el aluminio? ¿Mayor o menor? Mayor. Habían dicho que el que menos se calentaba era el agua, ¿no? Algunos. Vamos a ver si le pegaron. Entonces vamos a hacer lo mismo para el delta T del aluminio. En ese caso sería los 60 sobre 0,80. Eso da 66.96. ¿Cuánto? 66.96. ¿Y cuánto daría en el cobre? $156.25. Ush. Entonces fijémonos en algo. El agua es difícil de calentar, ¿no? Ush. Horrible. Por eso todos los procesos que envuelven el uso de agua para, por ejemplo, un proceso de destilación, es un proceso que requiere una cantidad de energía tremenda, ¿sí? Porque el agua es uno de los elementos que tiene mayor calor específico, ¿sí? El agua, el amoníaco, son sustancias que tienen unos calores específicos muy grandes y por lo tanto requieren de mucha energía, son procesos que requieren mucha energía para producir cambios de temperatura. Algo que puede estar muy asociado a esto es lo siguiente. La Tierra, si comparamos, por ejemplo, las variaciones de temperatura en el planeta Tierra, comparada con las variaciones de temperatura en Marte y las variaciones de temperatura en Venus, nos vamos a dar cuenta que las variaciones de temperatura en esos dos planetas son muy grandes, ¿sí? Y eso se da en particular porque las bajas variaciones de temperatura en la Tierra se dan porque el 70% de la superficie de la Tierra es agua, es mar, ¿sí? Entonces, la radiación del Sol hace que las variaciones de temperatura atmosférica sean muy pequeñas, porque el agua tiene una capacidad muy grande de almacenar energía. Entonces, el agua funciona como una sustancia de termorregulación, ¿sí? Entonces, regula fácilmente la temperatura de un sistema, por lo que tiene un calor específico muy alto. Otro ejemplo, las variaciones de temperatura en los desiertos, que en los desiertos no hay agua, ¿no? En un desierto, la cantidad que hay de agua es mínima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En los desiertos sí se alcanzan a percibir esos cambios de temperatura. Por ejemplo, en el Sahara puede estar a temperaturas superiores a los 50 grados en el día y en la noche puede bajar a temperaturas de 5 grados o de 10 grados, ¿sí? Eso se da porque no hay agua. O sea, no hay agua que permita hacer una termorregulación de la temperatura atmosférica. Entonces, esta es una buena forma de ver el concepto de calor específico, ¿sí? El calor específico es una propiedad de la sustancia que me indica cuál es la energía necesaria para calentar esa sustancia, ¿sí? Entonces, como cada sustancia tiene calores específicos diferentes, eso quiere decir que cada sustancia requiere de diferentes cantidades de energía para producir un cambio de temperatura. ¿Listo? Profe, ¿Sí? pues si no, algo también tiene que ver lo que es por la conductividad térmica, ¿no? Lo que son metales, son sustancias metálicas, ¿no? Pero la conductividad del agua es alta también. La conductividad del agua es alta. Profe, eso también tiene que ver como en cómo la sustancia disipa el calor, o sea, por eso también para procesos de refrigeración usan el agua. Exactamente. Sí, efectivamente, el agua tiene una capacidad de absorber mucha energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted quiere enfriar un proceso, entonces usted va a utilizar agua porque las variaciones de temperatura en el agua van a ser pequeñas, ¿no? Entonces usted y además el agua es un recurso que está muy fácil, es de disposición fácil, ¿no? O sea,
es fácil encontrar agua. Entonces, el agua se utiliza en la mayoría de las industrias, ¿sí? Entonces, se utiliza como refrigerante, como líquido de trabajo. ¿Y cómo hacen para la obtención de una sustancia que tenga mayor, o no sé todavía bien si mayor calor específico o menor es equivalente a la disipación del calor? Por ejemplo, para los autos uno puede utilizar agua o también unos refrigerantes, y se supone que los refrigerantes disipan mejor el calor que el agua. Bueno, ¿el refrigerante disipa mejor el calor que el agua? O sea, No, cuando usted es quiere, que- por ejemplo, hablar de la refrigeración en el motor, ¿por qué Pues, no utilizo agua en lugar de utilizar aceite? no. O sea que normalmente se usa agua, pero también venden como unos líquidos refrigerantes. Y pues dicen que es mejor el líquido refrigerante que el agua. Lo que pasa es que en la refrigeración ahí aparecen otros conceptos, ¿no? Que es la viscosidad. Entonces, por También el punto de ejemplo, ebullición, ¿no? la capacidad de las sustancias de pegarse a las paredes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un aceite tiene mayor capacidad de permanecer aquí pegado a la pared que el agua, ¿sí? Porque la viscosidad del aceite es mayor. Entonces, no solamente nos interesa saber cuál es la capacidad de disipación de energía, sino cuál es la capacidad de quedarse, como es, entre comillas, mojar las superficies, ¿no? Pero en eso también Entonces, tendría que ver la diferencia de calor específico del agua al refrigerante. en realidad no sabría cuáles son los calores específicos de los refrigerantes, como Profe, para pero darle una respuesta así concreta, yo ¿sí? creo que va más por el punto de ebullición. Lo que pasa es que dentro del motor se produce en temperatura muy alta, entonces usted le echa agua, a la medianada ya esa agua ya se le va a evaporar. En cambio, los refrigerantes lo que tienen es que tienen un punto de ebullición más alto. Entonces Eh, resisten como Eso líquido. tampoco sería correcto porque, por ejemplo, un refrigerante para un sistema de aire acondicionado tiene una temperatura de ebullición muy bajita, ¿sí? De pronto más bien como, sí, es un refrigerante, No es como un pero refrigerante, no sino hablar de los como, refrigerantes como un todo, ¿no? Sino como una sustancia utilizada para la refrigeración. sí, para evacuar Normalmente calor. sí, exacto. Entonces, pero tiene mucho que ver también con la viscosidad, ¿listo? Sí, listo, pues. Porque la viscosidad es la que permite que usted tenga siempre mojada la superficie. Cuando usted moja una superficie con agua, esa superficie se va a... el agua tiene la tendencia a caer fácilmente o de no quedarse adherida a las superficies, como si es un aceite, ¿no? Entonces, pero tendría que revisar mejor cómo son las variaciones de los calores específicos en los refrigerantes. Sí, Sí, profe. podrían ir mirando eso y podríamos comentar después, conversar sobre ese tema. Entonces vamos a tratar de avanzar, aunque ya acabó la clase. Eh, pero está bien, no pasa nada, me parece bien que pregunten. No alcanzamos. Calores específicos en gases ideales. De pronto, vamos a hacer algo. Ustedes, el jueves podríamos empezar un poco más temprano. Sí, ¿O ustedes profe. tienen clase al mediodía? No, a las 6 de la mañana aquí. 6 de la mañana. Es a las 12, a las 12. No, o sea, No, cuando me por ahí refiero a que podamos 15 empezar minutos más antes, ¿o temprano qué? es, por ejemplo, empezar a las... ¿A la 1? porque yo tampoco puedo empezar antes porque la sala puede estar ocupada, ¿sí? Pero entonces para que faltando 10 para las 12, perdón, faltando 10 para las 2 ya empecemos, ¿sí? Ah, listo. Porque es que hoy Listo, empecé muy listo. tarde, pero entonces lo que quiero es aprovechar ese tiempo para poder, porque yo alcancé a dar esta parte con el otro grupo y no me quiero atrasar, ¿vale? Y ya pues, Entonces a las 10. a las 10, no, faltando 10 para las 2. Son 10 minuticos, o sea, para que empecemos 10 minutos antes de la clase. ¿Listo? ¿Sí quedó Sí, claro? profe, no hay problema. Bueno, es que me dijeron que a las 10, pero entonces no, a las 10 no, faltando 10 para las 2. Entonces, aquí podemos ver algo que es importante, ¿no? Que es lo que les decía de que el calor específico es función de la temperatura, ¿sí? Aquí estamos mirando gases. Entonces, ¿cómo varía el calor específico en gases?
Entonces, fijémonos que en los gases, bueno, y esto tiene mucho que ver con cuáles son las capacidades de absorber energía en una molécula, ¿no? Entonces, imaginémonos la molécula de agua. Entonces, la molécula de agua es más o menos así, tiene los hidrógenos acá y tiene un oxígeno aquí, ¿sí? Entonces, es una molécula polar, es decir, es una molécula con una cierta polaridad. Entonces, aquí tenemos cargas positivas, acá tenemos una carga negativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le suministro energía a esta molécula tiene capacidad de almacenar energía en forma de vibración, ¿sí? Y existen diferentes modos de vibración de esta molécula. Entonces, esta molécula puede vibrar como un efecto como tijera, como si se estuviera abriendo o cerrando este ángulo, ¿sí? Yo puedo tener movimientos vibracionales en los longitudinal con el enlace, es decir, estas moléculas se pueden alejar o se pueden comprimir, ese enlace, ¿sí? Y se pueden producir diferentes formas vibracionales, ¿sí? Entonces, entre mayor sea el tamaño de la molécula, tiene mayor capacidad de almacenar energía en forma vibracional, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta acá, para moléculas más grandes, ¿sí? O más complejas, con mayor número de enlaces, se empiezan a producir mayores cambios de energía y además mayores valores de calores específicos. Entonces, por ejemplo, vemos acá, estos son los gases nobles. Los gases nobles son muy estables, tienen todos sus enlaces, todas sus orbitales están llenos de electrones, entonces normalmente nosotros los encontramos como monoatómicos, ¿no? Entonces uno encuentra el argón monoatómico en la naturaleza. Eso hace que la única forma de vibración o de movimiento de esa partícula sea un movimiento translacional, ¿sí? En el espacio. Imaginémonos que este es el átomo de argón. Entonces, si yo le suministro energía al argón, el argón únicamente tiene capacidad de moverse en el espacio de manera translacional, ¿sí? No tiene capacidad de almacenar energía en forma vibracional. Entonces, ¿eso qué hace? Que el argón, tanto el argón y todos estos elementos, presenten un calor específico constante, independiente de la temperatura, ¿sí? Entonces, los gases nobles tienen esa particularidad, que su calor específico es constante independiente de la temperatura que esté trabajando. Entonces aquí vemos temperaturas en Kelvin. Yo puedo estar a temperatura ambiente o puedo estar a 3000 Kelvin y el calor específico es el mismo. Ahora, en gases ya las variaciones de temperatura pueden ser mayores, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos el CO2. Si yo tengo una variación de temperatura en el CO2, pues supongamos que yo voy a analizar el CO2 en un proceso, no sé, aquí está que a 500 grados, de 500 grados a 800 grados, vemos que el calor específico varía. Entonces lo que yo puedo hacer es que determino un calor específico a una temperatura promedio, ¿sí? Y evalúo, ¿sí? Evalúo entre los dos límites. Eso es lo que estábamos haciendo ahorita, sacando el CP de la integral a una temperatura promedio. Entonces eso es lo que se suele hacer cuando nosotros tenemos un proceso. Siempre sacamos un valor de calor específico a una temperatura promedio y evaluamos en el intervalo de temperaturas. Eso más adelante, cuando hagamos ejercicios, vamos mirando ese análisis de los calores específicos. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a dejar ahí por hoy, porque ya veo que está empezando a llegar gente del otro curso. Entonces, ¿hay alguna pregunta ya como para finalizar? Profe, ¿podría explicar así súper rápido cuando nos dio en temperatura Kelvin, pero usted dijo que daba lo mismo ponerlo en centígrados? Ok. Entonces, fijémonos lo siguiente. Si usted tiene un proceso de 50 grados a 100 grados, este delta de temperaturas en grados Celsius va a ser 100 menos 50. O sea, 50. Ahora, si usted lo tiene en Kelvin, esto va a ser 273 más esto daría 323 y esto daría 373. Si yo hago el delta de temperaturas en Kelvin, sería 373 menos 323. ¿Cuánto es eso? 50 Kelvin. ¿Sí? Es como si estuviera sumando y restando una constante aquí. Ah, ok, o sea, el resultado que nos daban no era como tal
una temperatura, sino la diferencia es... Es la diferencia de temperatura, sí, efectivamente. Sí. ¿Ah? Gracias. Muchachos, ya entraron aquí a la sesión, entonces les voy a pedir que nos retiremos y nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. Listo, muchachos. Tengan buen día. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Profe, chao.